felicitarles, jóvenes, adultos, ancianos, diferentes familias, diferentes hogares que están conectados este día para poder recibir la palabra del Señor, para que podamos estar unidos en esta oración, dándole al Señor toda la honra y la gloria que Él se merece, y Él va a ser propicio a nosotros. Dios le bendiga por ese tiempo, Dios le bendiga por esa consagración, por ese respeto y por esa reverencia. Aquellos amigos que puedan estar conectados, de igual manera nos da mucho gusto de que usted pueda ser parte de esta celebración del pueblo del Señor. Vamos a las Escrituras, al libro de Romanos, en el capítulo 12, para leer el verso 17 y 18. Y dice así las Sagradas Escrituras: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo leo una vez más: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que Dios nos bendiga abundantemente en su palabra. Queremos considerar esta reflexión bajo el título Cuando dependa de vosotros. Cuando dependa de vosotros. En realidad del tema que vamos a hablar es del perdón, de la importancia del perdón. Pero que muchas veces, hermanos, a pesar de la grandeza que hay, hermanos, en esa cualidad del perdón, en este fruto que se puede dar del perdón, muchas veces no depende de nosotros. Sin embargo, el apóstol está diciendo que no le paguemos a nadie mal por mal, sino que al contrario, procuremos lo bueno delante de todos los hombres. No nos equivoquemos, no está hablando de una vida en la que aparentemos, sino de una vida en que en la convivencia, valga esa redundancia, con las personas, ellas puedan ver la calidad de persona en la que nos hemos convertido como parte de nuestra fe cristiana. Así es que es importante no pagarle a la gente conforme a los errores que pueda tener, conforme al mal que nos ha hecho, sino que al contrario dice que procuremos hacer lo bueno delante de los hombres. ¿Qué significa? Que el cristiano siempre debe dar buen fruto en la relación de su convivencia, no importando que las personas no te traten bien. No se trata, como dijo Jesús, que si alguien es bueno contigo, que si alguien te invita a comer a su casa, entonces tú le pagas invitándolo a comer a tu casa. Eso es lo más fácil, lo más sencillo. No se trata de que si alguien es muy amable contigo, te saluda todo el tiempo, entonces tú también a esa persona la saludas. Pero de pronto hay un vecino que nunca te responde en saludo, hay un vecino que siempre tiene algún tipo de problema contigo, hay algún compañero que tiene algún tipo de problema contigo, pero que tú debes de procurarle siempre lo bueno. Ahora, esto no todo el tiempo va a ser posible, porque aún, hermanos, la convivencia entre cristianos representa algún roce, algún problema. O sea, no porque seamos cristianos, no solo es un problema de gente que no es cristiana, sino que aún las personas que son cristianas todavía estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos en un proceso de crecimiento espiritual, y en ese proceso de crecimiento espiritual pues nos equivocamos, nos dejamos llevar a veces por la malicia, nos dejamos llevar por la envidia, nos dejamos llevar, ¿por qué no decir?, por la avaricia, nos dejamos llevar por el egoísmo. Son cosas que todavía están en nosotros y luchamos con ellas, y por estas virtudes o defectos de carácter que tenemos, muchas veces ofendemos a nuestros hermanos en Cristo, ofendemos a nuestros padres, ofendemos a nuestros hermanos en la fe y a nuestros hermanos en carne. Entonces, ¿cuál es la solución a ese grado de imperfección? ¿Cuál es la solución a ese grado de imperfección que puede crear problemas, que puede crear un roce, que puede crear distanciamiento y situaciones conflictivas en medio de las personas? Pues la solución es el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor puede cubrir multitud de pecados. Eso es lo que dice Santiago. Lo que dice el apóstol Santiago es que el amor puede cubrir multitud de pecados. A lo que se refiere, que aunque puede cubrir multitud de pecados, es que puede pasar por alto las ofensas. Y la manera de pasar por alto las ofensas es a través del perdón. Es a través del perdón. Pero muchas veces, hermanos, claro, como dice un dicho por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas veces puede resultar difícil perdonar, y de eso es lo que queremos hablar brevemente, porque el tema es muy amplio, pero enfocarnos en dos puntos. Uno, en la persona que da el perdón,
y la persona que debe también recibir el perdón, porque en esto del perdón, hermanos, hay un emisor y hay un receptor, y es aquí donde viene la complicación de lo que Pablo dice en el segundo versículo, en el verso 18 de este capítulo 12, cuando dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, está diciendo, si depende de ti, vive en paz con tu vecino. Si depende de ti, vive en paz con tus compañeros de trabajo. Si depende de ti, vive en paz con tu esposa. Si depende de ti, vive en paz con tu esposo. Vive en paz con tus hijos. Vive en paz con tus padres, etcétera, etcétera, con tus compañeros de estudio. Vive en paz. Pero muchas veces esa paz no va a depender de tus acciones de fe. Digo de tus acciones de fe porque se supone que nosotros estamos interesados en obedecer lo que la palabra nos dice. Y la palabra nos dice que en lo que dependa de nosotros, y aquí tiene que ver nuestro crecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual, tu modelaje al ejemplo de Jesús, al ejemplo de las enseñanzas, entonces desde ahí te vas a proyectar. Pero hay muchas personas que por falta de crecimiento espiritual o por falta del conocimiento de estas verdades, de una conciencia espiritual, pues aunque tú intentes perdonarles y aunque tú intentes vivir en paz con ellos, va a ser bien difícil. Pero eso es algo que tú ya no puedes arreglar. Así es que es importante entender que muchas veces no va a depender solamente de nosotros. Pero vamos a hablar de aquello que realmente, hermanos, depende de nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 13, en el verso 13, dice que nos soportemos unos a otros. Está reconociendo que en la iglesia, en medio de su pueblo, pueden haber grados de imperfección en el cual las personas tengan conductas, tengan palabras, tengan acciones que no son aprobadas por otras personas. Pero el apóstol dice que nos soportemos unos a otros, y la manera de hacerlo es, dice, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, y aquí está lo que decíamos del modelaje, el modelo de Cristo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, está hablando de que sí existe la imperfección, que pueden existir por esa imperfección los roces, pero que esos roces pueden ser superados si somos capaces de perdonarnos esas imperfecciones, si somos capaces de pasar por alto la ofensa. Y ahí es donde viene, hermanos, la prueba, ¿verdad? Porque nos han enseñado a no dejarnos de nadie. Es más, en el Antiguo Testamento la Escritura enseñaba que era ojo por ojo y diente por diente. Y en nuestras familias, a veces cuando éramos niños y nos llegábamos quejando de que un compañerito nos había quitado algo, que siempre nos quitaba algo, o que siempre peleaba con nosotros, o que siempre nos ponía un apodo, saben que muchos padres que no son cristianos lo que le decían a sus hijos es: no se deje, dele duro. Y aparte de darle duro, hasta le decía: miren, en ciertas partes puede golpearle y no va a poder contenerse, va a caer al suelo. O péguele, o agarre una piedra, o agarre un objeto y golpéelo y salga corriendo. Y así vinimos a la fe, siendo personas que por cualquier cosa, como dice ese dicho mundano, ¿verdad? Se lo dijeron a Pedro para que lo entienda Juan, o se lo dijeron a Juan para que lo entienda Pedro. Entonces hay gente que ni están hablando con él, pero ya se siente ofendido. Hay gente que aunque se esté diciendo algo en el primer instante con buena intención, lo toma de mala intención, y entonces puede ser muy difícil. Entonces, hermanos, estamos queriendo enfocarnos en que puede ser difícil, pero decir hay la necesidad de perdonar para que podamos tener esa convivencia soportándonos unos a otros y podamos vivir en armonía. Ahora, ¿qué se necesita para perdonar? ¿Sabe qué facilita el perdón? Es el amor. El amor facilita el perdón. Por eso es que es más fácil que cuando mi esposa me ofende en algo, yo la perdone. Que cuando uno de mis hijos me ofende en algo, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque los amo. Cuando un hermano mío en carne me ofende, es más fácil perdonarlo porque lo amo. Lo paso por alto porque lo amo. Pero cuando es mi vecino, cuando es mi compañero de trabajo, puede pasar una vida sin que nos perdonemos, puede pasar una vida sin que nos hablemos. Muchas veces sucede aún con los hermanos en carne. Pero sin embargo, estoy tratando de ilustrarle que lo que se necesita para poder perdonar es el amor. Ahora, cuando tenemos amor, se nos hace más fácil perdonar. Y el ejemplo que le estoy poniendo es, por eso es que es más fácil que superemos las diferencias con nuestra familia que con las personas que no son cristianas. Sí,
A veces lo decimos de esa manera, ¿verdad? Como no es cristiano, que aquí, que allá, que el uno, que el otro. Entonces, en ese sentido entendamos que hay la necesidad de que tengamos amor, y el ejemplo es que por eso perdonamos a los familiares. Sin embargo, Dios nos pone una regla en la cual nos dice: no puedes amar solo a los que te aman, tienes que amar también a los que te persiguen. Y en este sentido entra en juego, bueno, primero, valga la redundancia, el primer mandamiento. No podemos hablar de una relación con Dios, no podemos llamarnos cristianos si no tomamos primero en cuenta el primer mandamiento, que dice, hermanos, que amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero luego, para que avancemos rápido, esto nos enfoca, el primero nos lleva lógicamente al segundo. Y ya es el mandato de ese Dios al que amamos, ese Dios al que respetamos, nos dice: ve y ama a tu prójimo. Ahora, algunas veces que hemos enseñado, y principalmente si hablamos de matrimonio, decimos que el prójimo más cercano suyo es su esposa. Son sus hijos, son sus hermanos en carne, son sus padres. Pero también Jesús puso aquella parábola de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, hermanos, o a Samaria, y fue golpeado, fue robado, y pasaron algunas personas que no lo auxiliaron, pero por fin pasó un samaritano, y ese samaritano lo auxilió, y había que suponer que si este estaba descendiendo de Jerusalén a Samaria, entonces este era judío. Y los samaritanos y los judíos no se llevan. Sin embargo, el samaritano tuvo compasión, lo cuidó, lo curó, lo llevó a un mesón, pagó para que lo cuidaran. Y Jesús preguntó: ¿y quién fue el prójimo de este? El que usó de misericordia. Entonces nos está diciendo Dios que no podemos amar solo a los que nos aman, y no podemos experimentar o sentirnos bien con la experiencia de decir: no, yo perdoné una vez a mi hermano, yo perdoné alguna vez a mi hija que cometió un error, perdoné una vez a mi esposa. Está bien, eso es válido, pero eso es fácil porque son las personas cercanas a nosotros, las que nos aman, las que han hecho muchas cosas importantes por nosotros. Entonces, pero Dios está diciendo: también debes de amar. Tu prójimo también es aquella persona que no te saluda, aquella persona que siempre te lleva a la contraria, aquella persona que siempre te está procurando algún mal. Así que estamos en la necesidad de perdonar, digámoslo así, a los de cerca como también a los de lejos, no importando la falta que se haya cometido. Y aquí viene la otra parábola que Jesús pone de un sirviente que le debía a su rey 10,000 talentos. Eso es una cantidad, hermanos, increíble de dinero. Pero cuando llega, le pide misericordia, le pide que le dé tiempo para pagar, se compadece de él, le perdona aquella gran deuda y lo deja ir libre. Recibe el perdón. Esto simboliza el perdón de Dios que viene a nosotros como pecadores. Pero luego él sale y encuentra a otro consiervo que solo le debe 100 denarios. Esa es una suma de dinero que una persona que se esfuerce la puede pagar con un año de trabajo. Pero sin embargo, cuando la persona que le debía comienza a pedirle compasión, comienza a pedirle misericordia, comprensión, él se molesta, le dice: págame, debes de pagarme, me debes ese dinero. Le toma del cuello, casi le está ahogando. Y cuando los demás consiervos vieron esto, le fueron a decir al rey. Al rey le molestó la actitud de este siervo. ¿Sabe por qué le molestó? Porque él estaba recibiendo el perdón. Y por eso la Biblia nos dice que hemos recibido de gracia y debemos de dar de gracia. Entonces, él está recibiendo el perdón, pero es incapaz de transmitirlo. Hermanos, si Dios nos juzga a nosotros sin la justicia de Cristo, si Dios nos ve a nosotros sin la santidad de la sangre de Cristo, hermanos, nosotros no somos nada. Pero como nos ve a través de esa santidad y a través de esa justicia, entonces nos ama y nos puede perdonar. Y nosotros tenemos que aprender a ver a las personas también de esa manera, a través del amor y la misericordia de Dios. Si no, vas a sentir desprecio por tu vecino. Si no, vas a sentir desprecio por los alcohólicos, por los drogadictos, por las prostitutas, por los pandilleros. Vas a sentir odio, vas a sentir desprecio, porque los estás viendo solo a través de sus defectos, a través de sus desvirtudes. Pero Dios no te vio así a ti, te vio a través del amor y la misericordia de Cristo. Y de esa misma manera tenemos que aprender a ver nosotros a nuestro prójimo, no solo a nuestra familia cercana, sino a todas las personas, hermanos, que ya antes les he mencionado. ¿Por qué para un creyente es tan importante el perdón? Aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Es tan importante porque es la primicia que ha recibido para ser hijo de Dios. De esa misma manera puede reconciliarse con las demás personas para que estas personas puedan vivir en armonía con Él y puedan ser sus hermanos. ¿Y por qué es tan importante? Oiga lo que voy a decir.
Porque las personas que perdonan muestran su crecimiento espiritual. No, nadie puede perdonar, hermanos, si no tiene crecimiento espiritual. Si hay una persona que no ha crecido espiritualmente, no va a perdonar, va a guardar rencillas. Y ahí tenemos, y aunque es más fácil perdonar a la gente cercana, ahí tenemos esposos que nunca se volvieron a hablar más. Ahí tenemos hijos que se pelearon con sus padres, que nunca más se volvieron a dirigir la palabra, se fueron lejos, se olvidaron de sus familiares, de sus amigos, etcétera, porque fueron incapaces de perdonar. Entonces, un creyente tiene que desarrollar, oiga, no dije que tiene ese fruto, no dije que tiene esa virtud, sino que tiene que desarrollarlo como resultado de su madurez espiritual. Tiene que desarrollarlo como parte, esa capacidad de perdonar, tiene que desarrollarla como parte de su crecimiento espiritual. Si eres capaz de perdonar, oiga lo que voy a decirle, si eres capaz de perdonar, no estás muy mal como cristiano. Si eres capaz de perdonar, no estás muy mal como cristiano. Estás muy bien, vas por el camino correcto, estás preparado para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque solo puede perdonar el que ama. Y solo puede amar a ese prójimo negativo alguien que tiene a Cristo en su corazón y que está siendo dirigido por la bendita palabra del Señor. Entonces, un verdadero creyente, puntualicemos, perdona, hermanos, porque necesita perdonar. Porque cuando perdonamos, sacamos nuestro enojo. Cuando perdonamos, sacamos nuestro resentimiento. Cuando perdonamos, hermanos, dejamos de odiar. Cuando perdonamos, estamos midiendo nuestro crecimiento espiritual, como ya lo mencionamos. Y cuando perdonamos, se destaca en nosotros. Y es evidente lo que Pablo dijo, hermanos, lo que dicen los romanos. Que no paguemos a nadie mal por mal, sino que procuremos lo bueno delante de los hombres. ¿Qué significa? Que se destaca la nueva naturaleza, o sea, esa persona que ya no está viciada de esa vida degenerada del mundo. Somos diferentes, podemos ser diferentes porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y si tenemos a Dios podemos amar. Y si podemos amar a las personas, no escogemos a quién amar. Dios dice, ve y ama a tu prójimo. No te dice que escojas a las personas que vas a amar. Lógicamente escogemos una esposa. Tenemos una descendencia, una familia, que es un fruto maravilloso que Dios nos da. Pero Dios no te manda a escoger a las personas. Tienes que amar a todas las personas, a los que te aman y a los que no te aman. A los que nunca te han dirigido la palabra, como aquellos también que te han ofendido. Y ya decía, nosotros como creyentes perdonamos porque necesitamos perdonar. Porque eso saca nuestro enojo, saca nuestra ira, saca nuestros resentimientos. No da lugar a las raíces de amargura que se posesionan en la vida de una persona y la vuelven tan dura, tan difícil y hasta la enferman físicamente. Así es que, hermanos, estamos obligados a perdonar por la palabra. Usted, mi hermano Miguel, eso no es fácil, hay todo tipo de ofensas. Bueno, no se complique, vaya a Cristo. Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, o sea, abusaron de él de tantas formas, hermanos, y él lo soportó por amor. Nosotros debemos de hacerlo también. Yo creo que ninguno de nosotros va a llegar al punto de poder sufrir como sufrió Cristo. Entonces estamos en la necesidad, hermanos, de perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuál es la ofensa? No importa. Lo importante es que usted pueda con la ayuda del Señor. Ahora usted me dirá, no, Miguel, no es fácil. Pues por eso entonces crezca espiritualmente. Fortalezca su relación con Dios. Ame a Dios, porque entonces va a comenzar a amar a su prójimo. Y al crecer espiritualmente va a ir despacio, pudiendo superar estas situaciones y pudiendo perdonar ahora. Este punto tiene que ver con las personas que tenemos que perdonar a otro, que tenemos que perdonar a alguien que nos ofendió. Pero ahora viene el otro punto, es la segunda parte del sermón, y es el receptor, la persona que va a recibir ese perdón. Y por eso es que el apóstol dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. O sea, ¿será que porque yo voy y le digo, hermana, no se preocupe por lo que pasó, yo no lo tomo en cuenta? Mire, si Jesús perdonó a todo mundo diciendo, no es la mejor manera de hacerlo, como yo lo estoy diciendo, pero tengo que ilustrarlo. Si Jesús dijo desde la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces yo creo, hermano, que usted pues estaba molesto y no se preocupe, no pasa nada. Hay gente que no crea que se va a alegrar con eso. Hay gente que se va a molestar más y usted no va a poder vivir en paz. Hay gente que se va a molestar más. Cuando usted le diga que puede perdonarle lo que le hizo, la ofensa que le hizo,
Así que no va a depender de nosotros, pero sin embargo lo que a nosotros respecta tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con los receptores? Los receptores del perdón están divididos en dos grupos. Unos, los que buscan, hermanos, el perdón con un arrepentimiento verdadero. Una esposa, por ejemplo, que le ha fallado a su esposo y entiende que le ha fallado, va y le pide perdón. Y le pide perdón y aquel hombre, pues si tiene los principios que ya mencionamos, va a perdonar. Muchas veces un hombre le fue infiel a una esposa y entiende que eso fue un errorazo. No estoy hablando de un hombre que se va, se acompaña con otra mujer y no quiere volver a su hogar, sino una persona que entiende que fue un rato de locura, un momento de locura, y que eso está echando a perderle un hogar tan maravilloso que Dios le había dado, o le está echando a perder una familia maravillosa que tiene, sus hijos, sus hijas se van a alejar, se van a distanciar, ya nada volverá a ser lo mismo si él no está en esa casa. Entonces ese hombre viene y le pide perdón a su esposa, pero viene arrepentido. Mire, en esos casos, por muy difícil que sea que lo perdonen, y ya hablamos de esa parte, él debe de recibir el perdón, ella debe recibir el perdón. Una hija que salió embarazada, no es fácil, ningún padre se siente orgulloso, pero si una hija salió embarazada y de corazón viene, papá, qué error, mamá, qué error cometí, perdóname. Usted no haría lo correcto con decir que no la perdona, con decir que eso nunca lo va a olvidar, con decirle que no vuelva a poner un pie en su casa. Si es cristiano, usted tiene que amarla, usted tiene que darle una segunda oportunidad, usted tiene que entenderla, comprenderla, apoyarla. Y lo más importante es que esa persona que busca el perdón con arrepentimiento es una persona que es sincera en su acción. ¿En qué se manifiesta esa sinceridad? Oiga, cuando usted perdona a alguien que de veras está arrepentido, esa persona no va a volver a cometer el mismo error. Y entiéndase eso, porque a veces hay hogares donde el hombre está cayendo en infidelidad cada 3 meses, cada 4 meses. Ese desgraciado no está arrepentido, hermana. Póngale pasador a la puerta, cambie la chapa, hable con el juez para que le quite todos los bichos y que le dé una pensión y que la casa le quede a usted. Ese desgraciado, si cada 3 meses, cada 4 meses está cayendo en adulterio, no está arrepentido. Es que la señal del arrepentimiento es que a la gente le pese su error. Y si le pesa su error, la gente no está con ganas de ir a cometer de nuevo ese error. No está con el deseo de volver a herir de esa manera a una esposa, de herir de esa manera a sus hijos, de defraudar el nombre de Dios cuando en el caso de los que son cristianos. Entonces, por eso estamos hablando de aquellas personas que van a buscar el perdón, hermanos, pero que están divididos en 2 grupos. El primero es el sincero, el que lo busca con un arrepentimiento. La señal de que el arrepentimiento es genuino es que no va a cometer el mismo error, a lo mejor, y eso sí aclaro, a lo mejor va a cometer otro error, pero no el mismo. Y es en ese sentido que la Biblia habla que se puede perdonar a alguien aunque haya cometido errores 70 veces 7, pero no está hablando que es el mismo error, sino que está hablando de lo fácil que somos para fallar, de lo fácil que el ser humano puede fallar. Así es que en ese sentido, si tu esposo, si tu hijo, si tu amigo, si tu hermano en Cristo falla, tiene que ser en otra cosa. No tiene que estar siendo repetitivo. No quiere decir que tú no puedes perdonarlo, pero no puede estar siendo repetitivo, porque lo que eso significa es que su arrepentimiento no es verdadero y que si tiene la capacidad de pedir perdón, lo que quiere son los beneficios de la relación, pero en realidad no está arrepentido. Pero el que está arrepentido, vuelvo y repito, la señal es, no va a cometer el mismo error, a lo mejor cometa otro, porque somos seres humanos y podemos fallar, pero no el mismo error. Y una persona que se arrepintió de corazón por un tiempo, y aquí sí quiero señalar algo que es importante, por un tiempo, aun cuando su cónyuge, sus hijos, su esposa lo hayan perdonado, va a tener ciertos remordimientos, va a tener cierto pesar, va a sentir como que Dios no lo ha perdonado. Pero yo quiero decirte, hermano y hermana, cuando vas al Señor, vamos al Señor con toda sinceridad, cuando vamos con un arrepentimiento genuino. Por eso es que a Dios se le hace más fácil perdonar que a los seres humanos. Por eso cuando leemos en la parábola del hijo pródigo, usted encuentra que el padre, que simboliza a Dios, perdona fácil, pero el hermano no. ¿Sabe por qué? Porque en la congregación, cuando alguien viene después de haber defraudado la fe, después de haber defraudado a la congregación tiene desconfianza que en 3 meses va a cometer el mismo error. Pero Dios, que conoce su corazón, sabe que viene bien arrepentido, y cual el padre del hijo pródigo lo recibe.
cual el padre del hijo pródigo lo recibe. Por eso yo siempre he dicho, a Dios se le hace más fácil perdonar que a los seres humanos, porque Dios ve cabal cómo es el corazón de aquella persona que viene buscando el perdón. Pero esa persona, decíamos, tiene una lucha interior en la cual debe perdonarse a sí mismo. Hermano, si le ha fallado a tus padres, joven, si le ha fallado a tu novia, si le ha fallado a tu esposa, si le ha fallado a tus amigos, a la gente que creía en ti, pero ya les pediste perdón y ya pediste perdón a Dios, no te estés mortificando con lo mismo. Y por favor anote esto, si ese es su caso, no siga orando y diciendo, Señor, perdóname, una y otra vez. Tienes que haberlo hecho una sola vez y luego cuidarte, porque Dios no te perdona por letras. Dios, si eres sincero, te perdona inmediatamente, te cambia esa ropa, te pone calzado, te pone vestido nuevo, te pone anillo de autoridad en la mano, como el padre hizo con el hijo pródigo. Dios no te perdona por letras. Entonces, tú eres el que te estás perdonando por letras. Tú eres el que no puedes perdonarte. Deja atrás eso, esas cargas. Satanás te las quiere poner, pero Dios no te las ha puesto. Ya Él te liberó de todas esas cargas porque fuiste sincero en tu arrepentimiento. Ahora, puede ser que tu esposa tenga cierto grado de desconfianza. Puede ser que tus hijos tengan cierto grado de desconfianza. Puede ser que tu papá sienta cierto grado de desconfianza contigo, como hija que salió embarazada, como hijo que se fue a los vicios por un tiempo. Puede ser que tu jefe tenga cierta desconfianza. Te van a dar una segunda oportunidad, pero tengan cierta desconfianza. Pero es ahí el trabajo tuyo, demostrar la sinceridad de tus actos. Ese es el desafío de una persona verdaderamente arrepentida. No tropieza con la misma situación, a lo mejor será con otra, pero no con la misma. Y luego es sincero con Dios y Dios le perdona totalmente. Y él tiene que perdonarse a sí mismo. Ahora, las personas van a tener cierto grado de desconfianza. Yo le decía muchas veces a mis hijos, cuiden esa confianza, no mientan, porque la confianza se puede llevar toda la vida para conseguirla, pero en segundos se puede perder. Con una vez que usted mienta, puede ser que pierda toda esa confianza. Pero estoy hablando de esa lucha interior, donde a veces la esposa ya lo perdonó, Dios ya lo perdonó, pero usted no se perdona. Perdónese. Perdónese y entienda que tiene que luchar quizás para volver a sus niveles espirituales, pero Dios está con usted, es su promesa y usted puede hacerlo. Así es que usted puede vencer esa lucha interior y no dude que Dios lo ha perdonado y no dude que su esposa lo ha perdonado. Por eso es que muchas veces aquellas personas que le han fallado a una pareja, después que son perdonadas por esa pareja, se vuelven mejores esposos, o mejores esposas, o mejores hijos, o mejores amigos. ¿Por qué? Porque sienten que tienen una deuda de gratitud. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios nos perdona, hay una deuda de gratitud. Le servimos a Dios no por obligación, le servimos a Dios porque nos sentimos agradecidos. Un esposo le sirve a su esposa porque él se siente agradecido, ya sea por la elección que un día pues, lo eligió para casarse con él o con ella, etcétera, o porque fueron la bendición de nuestros hijos, etcétera, sino también porque muchas veces han pasado por alto nuestros defectos. Miren, en cada hogar, en cada familia no existen las personas perfectas, pero sin embargo vivimos felices porque no nos vemos por los lados de los defectos, sino que nos vemos por el lado de las virtudes. Ahora, estamos hablando de esas personas que reciben el perdón o que lo buscan, que están divididas en dos partes. Y esta es la parte positiva, la gente que es sincera. Pero luego, bueno, es tan sincero a veces se ha equivocado tanto una persona. Permítame terminar con este numeral, no lo quiero pasar por alto. Una vez un muchacho, viajé a los Estados Unidos y me dijo, no, mira Miguel, me dijo, no era tan muchacho, es casi mi edad en ese tiempo. Y él estaba separado de su esposa. Yo le dije, ¿qué pasó? Mira, es que le he fallado tantas veces. No estamos hablando de infidelidades conyugales nada más, sino de todo tipo de situaciones económicas. Entonces, y le he fallado tantas veces, me dice que ella ya no me cree. ¿Y saben qué le dije yo? Y esto le quiero decir a algunas personas que cometen muchos errores, pero que son sinceras en su acción de querer seguir adelante y restaurar sus hogares, su familia, su trabajo, lo que sea. Y es, cuando has ofendido a una persona, pero ya perdiste la confianza, habla con él, habla con ella, y dile que te dé fiado. A esto ya estamos acostumbrados. Vamos a pedir fiado a Prado, vamos a pedir fiado a la Curazao, y después les voy a cobrar por la publicidad, ¿verdad? Vamos a pedir fiado a los almacenes. ¿Y qué es pedir fiado? Que damos una prima, que es la confianza de que vamos a agarrar el aparato, lo que sea, y luego lo pagamos por letras. Pues muchas veces un hombre para probar su arrepentimiento, una mujer para probar su arrepentimiento, un joven para probar su arrepentimiento, un amigo para probar su arrepentimiento, deberá decirle a alguien, mira, comencemos de nuevo, comencemos, no me des toda la confianza. A lo mejor un esposo diga, mira, déjame quedar en casa,
durmamos en camas separadas, en habitaciones separadas, pero déjame quedar en casa, déjame probarte que de veras estoy arrepentido, déjame probarte que de veras esto fue un error, déjame probarte que no puedo ser el mismo que era, sino que puedo ser una mejor persona. Eso es pedir fiado. Eso es pedirle a una persona que le dé el tiempo para probar que de veras quiere hacer las cosas diferentes. Y yo le voy a decir a cualquier persona que ha recibido una ofensa, dele la oportunidad. A una persona que hable así, hay mucha integridad en su vida, hay mucho compromiso, hay mucho esfuerzo. Dele esa oportunidad, porque sin duda va a encontrar muchas cosas mejores que antes no había experimentado de esa persona. Ahora, tenemos el otro sector, que son las personas que no buscan el perdón, pero lo reciben. Insistimos sobre lo mismo. Un esposo abandonó a la esposa, se fue por allá, tiene otra mujer, tiene 4 hijos y se encuentra con su ex esposa, que es la verdadera esposa, en la calle. Y un día le dice la ex esposa: mira, fulano de tal, quiero decirte que ya no siento nada. Al principio me sentí mal, no quería verte, cuando te veía me enojaba por todo lo que hiciste, pero le he pedido al Señor, me ha fortalecido y te perdono de todo corazón. Y ella le dice: pues gracias, estamos bien, somos amigos, cuando te saludo, cuando quiera te ayudo. Entonces, claro, se quedó en paz la persona porque sacó ese resentimiento de su corazón y le perdona. Pero esa persona no está interesada en recibir el perdón. Esa persona no lo está buscando, aunque lo recibe, no lo está buscando. Pero en este caso, ese perdón solo beneficia al que lo dio, no beneficia al que lo recibe. Y aun cuando lo reciba y le quite algún tipo de carga, pero cuando no es sincero, siempre va a llevar una carga en su corazón. ¿Cuáles beneficios tiene esa persona? Cuando una persona es perdonada, aun cuando no merezca ese perdón, recibe el beneficio de la amistad, de la convivencia comunitaria, de que él se vuelve amigo de su ex esposa, de su ex esposo, de aquel amigo que le traicionó, de aquel hermano que le traicionó, de aquel familiar, vuelve a entrar en esa comunión, pero en realidad no es que haya pedido ese perdón, es algo que se le dio que no estaba pidiendo. Pero ¿qué sucede con eso? Y quiero, para ir finalizando, poner este ejemplo. A veces podemos hacer cosas horribles, y el mejor ejemplo que les puedo poner es el de José y sus hermanos. Los hermanos de José siempre estaban tirando de su túnica, siempre estaban dándole un coscorrón en la cabeza, siempre lo estaban empujando, siempre lo estaban molestando, porque sus padres tenían cierta predilección por él. Hasta llegar al punto de tirarlo en una cisterna, estar a punto de matarlo, y luego pues deciden mejor venderlo como esclavo. Oiga lo que hicieron sus hermanos. Oiga lo que hacen sus hermanos. Usted conoce la historia. Él va vendido como esclavo por unos madianitas, es llevado a Egipto, allá es comprado, allá Dios lo pone en gracia y en buena voluntad. Otra vez pasa por un proceso que lo lleva a la cárcel, una serie de vicisitudes por muchos años. Y todo esto lo ocasionaron sus hermanos. Todo esto lo ocasionaron sus hermanos. Ahora, más tarde, Dios permite que se cumplan los sueños de José. Y más tarde ellos llegaron a buscar alimento a Egipto. Se encontraron con José y al final, para no alargar la historia, José se les declara que él es José, el que habían vendido, que esto era un plan de Dios, y les hace ver que aunque le hicieron muchas cosas malas, que ese era un plan de Dios. Y al ser un plan de Dios, entonces él no tiene ningún resentimiento con ellos. Entonces los perdona. Él perdona a sus hermanos. Esto es lo que quiero que entiendas. Por eso necesitamos perdonar. Yo creo que al principio, cuando estuvo en aquella cisterna, José tenía cierto resentimiento. Cuando fue llevado con falta de alimento y agua a Egipto, tuvo algún resentimiento, pero luego entendió que su fidelidad a Dios lo hizo entender que estaba dentro de un plan de Dios, dentro de un propósito de Dios, y entonces, desde entonces ya perdonó a sus hermanos. Él no perdonó a los hermanos cuando llegaron, él en su corazón ya los había perdonado. Cuando los ve en Egipto y se revela a ellos, es que los perdona. Ahora, ¿pidieron este perdón los hermanos? Ellos se asustaron cuando les dijo que era José, pues ellos sabían todo lo que habían hecho. Pero sin embargo, José les mostró que los perdonaba. Pero ¿saben una cosa? Como ellos no buscaron ese perdón, en realidad, ellos nunca quedaron en paz. José vivió en paz y murió en paz. Hermanos, en una bendición tan grande, oiga bien, eso es lo bonito de perdonar. José, si perdonas, José vivió en paz, disfrutó su vida y murió en paz. Pero sus hermanos no. A sus hermanos les seguía remordiendo porque no habían tenido un verdadero arrepentimiento por lo que habían hecho. Habían recibido el perdón, pero no es algo que habían buscado, algo que habían pedido. No había un verdadero arrepentimiento.
Si hubieran tenido la oportunidad de revenderlo de nuevo bien, a lo mejor lo venden de nuevo. ¿Por qué digo de que ellos no vivieron en paz? Porque fíjese que años después de que Jacob y su descendencia entran a Egipto, después de vivir un tiempo en Egipto, murió Jacob en Egipto. Y sus hermanos, que ya eran gente vieja y con familia, no sé, a lo mejor se reunieron, hoy que no está mi papá, hoy José se va a desquitar lo que nosotros le hicimos. Habían pasado muchos años, ya José les había dicho que los había perdonado, ya les había dicho que todo eso era parte de un plan de Dios y que él no tenía ningún resentimiento con ellos. Pero ellos en su corazón seguían llevando una carga. Así es un esposo al que la mujer le dijo, te perdono. Un esposo que la mujer le dijo, te perdono, pero no volvieron al hogar. A un hijo, te perdono, pero el hijo ya anda en la calle siempre maldiciendo en el mal camino. El que perdona va a vivir en paz. Pero el que recibe el perdón sin merecerlo, como los hermanos de José, no van a vivir en paz. Y lo que nos da a entender quiere decir que ellos siempre tenían zozobra y estaban en desconfianza, se movían en desconfianza. Cada vez que José los invitaba a su casa, cada vez que los invitaba a una comida, ellos iban con temor, ellos iban con desconfianza. Cada vez que habían soldados en la casa de José, ellos pensaban que algo les iba a pasar por lo que habían hecho. No podían perdonarse a sí mismos. Pero José sí. ¿Qué significa esto? Murió su padre y ellos temieron. Y le dijeron, mira, nuestro padre dijo que no lo fueras a hacer nada. Oiga, están desconfiando, tienen miedo. ¿Por qué? Porque no merecían el perdón que les dieron. Así hay muchas personas y por eso la Escritura dice, en cuanto dependa de vosotros, usted tenga paz. Ya se disculpó con su vecina, usted tenga paz. O sí, no siga mortificando, la verdad. No siga comiéndole la gallina, lo que sea. En cuanto dependa de nosotros, hermanos, debemos de vivir en paz con las personas. Ahora, finalizo. El cristiano perdona si se le pide. Si nos pide alguien perdón, hermanos, no importa cuál sea la ofensa, perdone. El cristiano perdona si no se le pide. Si alguien no me pide perdón, pero usted perdónelo y cuando tenga la oportunidad de verlo, dígaselo. ¿Por qué lo hace? Porque es parte de su nueva naturaleza. Porque su vaso, como se dice en ese ejemplo, no está medio vacío, sino que está medio lleno. Está creciendo espiritualmente y la muestra de ese crecimiento es que puede perdonar. Y solo puede perdonar el que ama. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Usted va a vivir en paz. Al igual que José, usted va a vivir en paz. Si sus hermanos no viven en paz, si su expareja no vive en paz, ese ya no es su problema. Si sus hijos no viven en paz, si sus padres no viven en paz, ese ya no es su problema. Pero usted puede vivir en paz si tiene la capacidad de perdonar, y solo tendrá la capacidad de perdonar cuando pueda amar, y solo podrá amar cuando haya crecido espiritualmente. Así es que si está teniendo problemas para superar las ofensas con sus hermanos, con sus vecinos, con quien sea, es necesario que busque más de Dios y que crezca espiritualmente, y de pronto no se va a dar cuenta cómo va a estar amando y va a poder perdonar para gloria de Dios y para bendición de su vida. Que Dios me le bendiga, hermanos y hermanas. De veras ha sido un privilegio una vez más que nos podamos ver a través de esta plataforma para agradecerle al Señor el cuidado que Él tiene de nosotros. Siempre le exhortamos a estarse reuniendo, a estarse congregando, a estar compartiendo estas transmisiones para que de esta manera estemos predicando la palabra. Les recuerdo las diferentes actividades de esta semana: lunes y sábado el sacerdote de mi casa, el martes el ayuno, usted lo puede hacer en su casa, en su lugar de trabajo, el martes el culto a las 6 de la tarde, el miércoles la oración a las 7 de la noche, el jueves el culto general a las 6 de la tarde, el viernes la actividad de jóvenes a las 6 de la tarde y el domingo el devocional de escuela bíblica para los niños, para niños de 7 a 3 años y medio más o menos, 10 de la mañana, y luego el culto general de la iglesia a las 4 de la tarde. Recordarle que siempre estamos orando por algunos hermanos, algunos desaparecen de la lista porque ya ellos nos llaman que están bien, que ya recibieron un milagro, que ya Dios se glorificó, que su salud se está restaurando, entonces los quitamos de la lista, pero algunos los vamos incorporando. Yo leo rápidamente para ustedes. Nos han pedido oración por nuestra hermana Josefa Girón, que es la abuelita de nuestro hermano Miguel Martínez. Nuestra hermana Josefa Girón está quebrantada de salud. También desde el miércoles estamos agregando esta petición de Josías Luna. Ella es el papá de una sobrina mía que vive en Carolina del Norte. Está delicado, hoy en el transcurso del día lo llevaban de emergencia para una ciudad grande de México para recibir un tratamiento. Hay que pedir por él misericordia. También estamos orando por nuestra hermana Esperanza Guevara, nuestro hermano Rolando Rivera, nuestro hermano Mario Cervellón, que está en el hospital, nuestro hermano Hugo Guzmán, nuestro hermano Tomás Ábalos,
nuestra hermana María de Peña, nuestra hermana Rosario de la Cruz, nuestro hermano Hugo Paredes, nuestro hermano Tomás Aragón, nuestra hermana Reinita Vázquez, que ya nos dijeron que está bastante bien, y su familia, nuestra hermana Araceli Flores y su esposo, hermano José Francisco, que igual Vanera, ya están bastante bien. Yo les vi por ahí en la calle, a lo mejor esta sea la última vez que los tengamos en la lista. Incline ahí donde está su rostro y pidamos esta bendición al Señor. Poderoso Dios, gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias por esos hermanos y esas hermanas que nos ministraron en la música y en la alabanza. Gracias por la hermana que vino a la traducción, por nuestro hermano que nos ayuda, Señor, en el sonido. Gracias por tu presencia, no solamente en ese lugar, sino, Señor, en cada hogar y en cada familia. Gracias porque tú cumples tu palabra que dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el marco de esa referencia, Señor, ponemos en tus manos estas peticiones a favor de nuestra hermana Josefa Girón. Ella es una anciana, pero que ha encontrado el gozo de la salvación en ti. La ponemos en tus manos, le cubrimos con tu sangre preciosa, cualquiera que sea la dolencia, cualquiera que sea el quebranto y la enfermedad, Señor, esa sangre bendita tiene poder para sanarle, para salvarse, Señor. Sobre la vida de Josías Luna, es una persona que te conoce, que a lo mejor está alejada de ti, Señor, que a lo mejor ni sabe que le estamos llevando en oración, pero tú puedes hacer un milagro en su vida, Señor, teniendo misericordia de esa niña, de su hija, Señor, de mi sobrina, que apenas tiene unos 13 años y es una niña muy ingenua, que ama a su padre, Señor, y que tiene cierto temor de ti. Te pido que por amor a esa niña, por el dolor que esa niña podría pasar ante el deceso de su padre, tú tengas misericordia y preserves esa vida primeramente para salvación. Que pongas en este proceso quien le lleve la palabra y él sea tocado para salvación, y que luego en tu misericordia lo toques para sanidad. Por nuestra hermana Esperanza Guevara la estamos poniendo en tus manos para que también obres en ella, Señor. Nuestro hermano Rolando Rivera, visítalo a él, a su familia, para obrar de una manera maravillosa. Nuestro hermano Mario Cervellón en ese hospital, más allá de la mano de los médicos, esperamos en tu mano poderosa que seas tú quien te glorifique de una manera especial. Nuestro hermano Hugo Guzmán, tu siervo, un hombre muy comprometido siempre con el servicio, hoy te pedimos, Señor, que obres sobre su vida. Siempre nuestro hermano Tomás Ávalo lo estamos llevando en oración, nuestra hermana María de Peña, nuestro hermano Rosario de la Cruz. Cualquiera que sean las situaciones que embargan estas vidas, para ti, Señor, no hay nada imposible. Solo di la palabra, Señor, y esos milagros serán hechos. Toca, Señor, la vida de mi hermano Hugo Paredes. Obra, Señor, en esa migraña, en esa cabeza. Tú eres poderoso para poner ese cerebro, ese sistema nervioso en una perfecta función. Por la vida de mi hermana Reinita Vázquez y su familia, que ya tuvimos muy buenas noticias, Señor, pedimos, perfecciona esa obra en ellas para gloria de tu nombre. También de igual manera, perfecciona esta obra en la vida de mi hermana Araceli Flores y de su esposo José Francisco, Señor, para que cada día tu pueblo esté testificando de la grandeza de tu poder. En esta semana que estamos para iniciar, abrimos las ventanas de los cielos y bendecimos a tu pueblo, primero espiritualmente y luego materialmente. De igual forma, pido por todos aquellos pastores que están a la expectativa de la fecha en que se van a abrir los templos, pero que están trabajando en tu obra. Los bendigo en tu nombre, los bendigo con salud y pido que tengas cuidado de ellos, Señor, de sus necesidades espirituales y materiales. Allí, de igual manera, aquellas mujeres y hombres que están en diferentes partes del mundo, Señor, al pie del cañón, como se dice, en la fila de batalla, testificando de la grandeza de tu poder, en las misiones, trabajando a pesar de esta adversidad. Muéstrales que no están solos y mándales esos cuervos, Señor, para que les lleven esas bendiciones que son necesarias para que se sostengan y sigan haciendo tu obra. Por el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor del cielo. Amén, Señor, y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. De veras ha sido un privilegio que nos volvamos a ver a través de esta transmisión.